Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos. Hoy tenemos un video que va a bendecir muchísimo sus vidas. Espero que puedan quedarse hasta el final para que no se pierdan de esta rica bendición que hay en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Ese va a ser el tema de hoy, las riquezas que tenemos todos nosotros que hemos creído en Él, en Cristo, para que nosotros podamos disfrutarlo acá en la tierra y podamos vivir una vida en plenitud en el Señor, porque muchas veces andamos cabizbajos, andamos desanimados, no encontramos esa fuerza que necesitamos para afrontar las distintas cosas que nos toca vivir acá en esta tierra, que muchas veces son muy difíciles. Pero hay una buena noticia, que hay abundantes riquezas en Cristo para que nosotros tengamos una vida en plenitud, una vida en paz, una vida que al Señor le agrade para cada uno de nosotros. Así que vamos a la intro y comenzamos. Lo que deberíamos entender como cristianos e hijos de Dios es nuestra posición en Cristo. Esa posición que tenemos ahora en Él, ahora que hemos creído, es muy importante que la podamos entender, porque toda nuestra bendición, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que le pidamos a Dios va a venir de esa comunión que nosotros tenemos ahora con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto ya es una gran riqueza de parte de nuestro Señor y es una gran bendición, porque si nos consideramos cómo estábamos antes de haber creído en Cristo, nos vamos a encontrar que estábamos muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza, sin promesas, inconscientes de nuestra condición. Vivíamos de una manera totalmente pecaminosa, sin una conciencia de aquello que estábamos viviendo en nuestro ser, de esos pecados que estábamos cometiendo, sin siquiera meditar en las consecuencias, sin siquiera tener en cuenta el mal que nos hacíamos a nosotros mismos, porque estábamos en oscuridad, estábamos presos en el pecado, estábamos cautivos de la muerte. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a librarnos. Éramos ciegos, pobres, estábamos desnudos y no teníamos absolutamente nada que trascienda lo natural, que llegue a lo eterno, sino que solamente podíamos obtener cosas de acá en la tierra. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, ahora que hemos creído en Él, que Él nos llamó desde esa condición que la palabra dice que éramos enemigos de Dios y que estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor es quien nos llamó a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Fue Él el que nos buscó a nosotros. Fue Él el que nos amó, el que nos vio, el que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros para que nosotros recibamos esa salvación, la cual por nuestros propios medios no podíamos alcanzar. Por eso esto son las riquezas de Cristo que una y otra vez nos han sido suministradas, que hemos obtenido por medio de la fe. Es esta riqueza de Cristo la que va a traer esa bendición a nuestras vidas. Y es por gracia, es su amor, es su bondad. Cristo es el que murió por nosotros, es el justo que murió por los injustos. Y ahora, por esta salvación que nuestro Señor Jesucristo trajo, por este perdón de nuestros pecados, esta redención del pecado, de la muerte, esta enemistad que ha sido derribada para que ahora podamos acercarnos a Dios, es que nosotros podemos estar en Cristo, unidos a Él, y toda bendición la tomamos de esa comunión que tenemos con nuestro Señor. Pasamos de no tener absolutamente nada a tenerlo todo. El tema es que muchos cristianos no saben cómo vivir estas riquezas de Cristo, no saben cómo tomarlas, no las pueden aprovechar, no encuentran la manera de salir de esa situación. Por eso hay muchos cristianos que están deprimidos, que se encuentran en pozos de depresión, que su mente está cautiva de pensamientos, su visión es muy corta, no pueden ver más allá de la realidad del día, de lo que hay acá en la tierra.
Y en esa condición son personas frustradas, amargadas, deprimidas, gente que quiere agradar a Dios porque nos encontramos con un problema ahora. Resulta que antes pecábamos y no teníamos ningún problema con los pecados que hacíamos. Estábamos relativamente tranquilos porque no teníamos esa conciencia de que Dios existía, de que nos estaba mirando, de las cosas que a Dios le agradan y las que no. Pero ahora que creímos, ahora que estamos en Cristo, tenemos ese problema que queremos agradar a Dios y no podemos. Por eso necesitamos entender esta posición que tenemos en Cristo. En un primer video hablé sobre el Evangelio y después hablé sobre el pecado y cómo ser libres del pecado. Si no lo vieron, les recomiendo que los busquen en el canal y que también puedan ver esos videos para que puedan tener una mayor comprensión de todo lo que se está hablando, porque va a ser de bendición también para sus vidas. Y podamos seguir avanzando en el conocimiento de Cristo y tener una comprensión completa de lo que el Señor preparó para todos nosotros, porque el Señor hizo cosas muy grandes para cada uno de sus hijos. El Señor no solamente nos perdonó de nuestros pecados y nos dijo, bueno, ahora vivan una vida en santidad, no pequen más, y ahí nos dejó, y nosotros, como sin saber qué hacer, nos encontramos que no podemos agradar a Dios, que no podemos ser libres del pecado. No, el Señor no nos dejó en esa condición. Él preparó todas las cosas para que nosotros crezcamos en santidad, en justicia, en amor, pero todo lo que el Señor tiene no va a venir de una manera exterior, sino que el Señor lo va a proveer desde nuestro interior, porque Él es el que está en nosotros y Él quiere vivir en nosotros y expresar esa vida para que nosotros podamos experimentar la vida de Cristo, esa vida de resurrección desde nuestro interior. Esto es una gran verdad. Antes no teníamos nada, ahora en Cristo lo tenemos todo, y de Él tomamos esa plenitud. Y dice la Escritura que Él es la cabeza de la iglesia y somos nutridos desde la cabeza, que nosotros que somos el cuerpo. Y hay un gran error. Y esto requiere que lo meditemos, que pensemos bien en cómo son estas cosas para no confundirnos. Yo, cuando recién me convertí, al Señor le pedía: Señor, bendecime con un trabajo, bendecime con sanidad, bendecime para que haya paz en mi casa. Señor, dame paciencia porque quiero ser una persona más paciente. Dame de tu paz porque estoy intranquilo. Y en un primer momento en el que creímos, está bien pedir de esa manera porque no entendemos esa posición que tenemos en Cristo y lo que Cristo ahora está haciendo en nosotros, ahora que Él está en nosotros también, y cómo es que su vida la tenemos que comenzar a vivir. Por ejemplo, en el pedido de la paciencia, si yo le pido a Dios, dame paciencia, el Señor no va a darme una porción de paciencia como si fuese un paquete, sino que el Señor va a producir desde su vida en nuestro interior esa paciencia que nosotros necesitamos. Va a venir desde nuestra comunión con Cristo. Todo lo que el Señor tiene, todo lo que el Señor preparó, paciencia, paz, el gozo, el amor, todo eso que es el fruto del Espíritu, proviene desde nuestro interior por medio de la vida de resurrección de Cristo expresándose en nosotros, y no como algo exterior que el Señor nos suministra. La palabra dice que Dios nos suministra el Espíritu por el oír con fe. Cuando oímos la palabra de Dios, Dios mismo nos está suministrando su Espíritu para que en nuestro interior se produzca esa vida de resurrección que el Señor tiene para nosotros, y nosotros expresemos, vamos a decir, de una manera natural lo que Cristo es. Natural me refiero a que no va a ser algo forzado, algo que yo voy a tener que estar meditando continuamente diciendo: no, yo tengo que ser de esta manera, no, yo soy cristiano, tengo que tener gozo. No.
Va a ser algo natural en el sentido de que la expresión de la vida de Cristo no va a ser forzada, no va a ser premeditada, no va a ser algo que yo tengo que premeditar para lograr vivirlo, sino que va a ser lo cotidiano, porque Cristo se va a estar expresando en nosotros, porque Él es la fuente. No viene de lo externo, sino que Cristo mismo es la fuente de esa vida que nosotros necesitamos. Y entonces, ¿cómo pido? ¿Cómo busco lo que necesito? Hay que pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Él viva su vida en nosotros, que ese fruto del Espíritu se empiece a expresar en cada palabra de nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando entendemos lo que Cristo es, nosotros podemos creerlo, y al creerlo podemos vivirlo. Cristo es nuestro buen pastor. Y por eso nosotros, al conocer realmente el pastoreo del Señor, no un conocimiento de las Escrituras simplemente que dicen, sí, Jesús es el buen pastor, listo, y me quedo ahí y no conozco nada. No, que podamos conocerlo desde la experiencia a Cristo como nuestro buen pastor, el cual nos lleva a descansar, a tener reposo, en el cual podemos echar nuestras cargas, nuestra ansiedad. Ahí es cuando realmente conocemos al Señor y cuando comenzamos a vivir lo que Él es. La palabra tiene un término que me gusta mucho que dice gustamos a Cristo. El gustar a Cristo es el experimentar, el vivir a Cristo en nuestro interior. Nosotros buscamos reformarnos muchas veces desde hábitos, costumbres, desde aquello que nosotros creemos que nos va a servir, pero lo que tenemos que hacer es buscar lo que Cristo tiene. Es buscar que la vida, la realidad de Cristo se exprese en nosotros, para que nosotros podamos vivir a Cristo en nuestro interior, conocerle desde la experiencia, no solamente desde un conocimiento de las Escrituras o un conocimiento natural, sino una experiencia viva con el Señor. Es por eso que tenemos su Espíritu. Es por eso también que el apóstol Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. No es que Pablo pasó a ser un robot y que Cristo lo empieza a controlar y a manejar a su merced y Pablo no tiene ningún dominio sobre él. No es lo que quiere decir el apóstol. El apóstol lo que quiere decir es, ya no vivo yo, es que suyo, lo que él es, queda totalmente subordinado a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Y ahí entonces, en ese momento en el que nosotros podemos someternos delante del Señor, es que Cristo comienza a expresar su vida. Él comienza a expresar lo que Él es, lo que Él preparó para que nosotros tomemos, vivamos, experimentemos y recibamos de Él. Pero un error es que muchas personas se acercan a Dios por la bendición natural de acá, terrenal, y no quieren ese compromiso con Cristo. No quieren tener esa comunión, quieren los beneficios, pero sin mucho compromiso con el Señor. Señor, bendecime con una casa, bendecime con un auto, ayuda a mi familia, pero no hay ningún compromiso. Tenemos varias historias en el Nuevo Testamento de Jesús que sanó a muchas personas y, como en el caso de los 10 leprosos, solo uno vino a agradecer. Y los demás recibieron esa sanidad, pero se perdieron al que tenía la vida eterna. Fueron sanos momentáneamente, pero su condición, su vida, ¿dónde quedó? ¿Qué fue mejor? ¿O qué es mejor? ¿Recibir esa sanidad momentánea terrenal? ¿O estar en comunión con Cristo y tener en nuestro interior al dador de la vida, que por la eternidad vamos a estar en Él? Si nos limitamos únicamente a querer recibir bendiciones naturales, nos vamos a perder de esas abundantes riquezas que Cristo tiene para que nosotros vivamos, experimentemos, gustemos, y nos vamos a quedar en una condición muy pobre. Pero esto también demanda algo. El Señor lo que quiere es obrar en nosotros
y muchas veces va a tocar nuestro yo, lo que nosotros somos, nuestra manera de pensar, nuestra propia justicia, lo que nosotros creemos que es correcto. El Señor va a empezar a tocar con esas cosas, y ahí es donde muchos comienzan a huir, porque no quieren que el Señor toque esas áreas. Uno quiere implantar su propia justicia. Uno dice, no, esto es lo correcto, esto es lo que yo pienso, esto es lo justo. Y el Señor muchas veces nos hace pasar por caminos que no nos gustan. Y ahí, en ese trato del Señor, es cuando Cristo dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Muchas veces no queremos negarnos, no queremos pasar por ese proceso donde vamos a vivir ciertas injusticias. Entonces, ¿qué tratamos de hacer muchas veces? Resguardarnos, cuidar nuestro yo, cuidar nuestra justicia, cuidar lo que nosotros creemos correcto, y no pasar por ese camino que el Señor nos está mostrando, o por el cual el Señor quiere que pasemos para tratar con nuestro ego, con nuestra voluntad, con nuestras emociones. Y ese es el trato de la cruz, que el yo se tiene que derribar para que ya no nos impongamos nosotros, sino que podamos someternos bajo la voluntad de Dios, someternos bajo lo que el Señor quiere, humillarnos. Muchas veces vamos a tener que perdonar, otras veces ceder, vamos a tener que amar, aunque no seamos correspondidos, vamos a tener que amar y servir. Esto la carne totalmente lo rechaza. Uno carnalmente no quiere sufrir injusticias, uno quiere ser servido, uno no quiere perdonar, se aferran. Hay muchas personas, y esto es un gran problema en muchas personas, que se aferran a su dolor, a lo que le hicieron en el pasado, y el Señor les dice una y otra vez que suelten, que perdonen, y no quieren perdonar. Y su vida termina siendo con una gran complicación, porque quedan atados a ese dolor que no quieren soltar, y dicen, no, a mí me hicieron esto y esta persona las tiene que pagar, y el Señor nos dice que perdonemos. Entonces ahí está esa lucha entre lo que el Señor nos está pidiendo y lo que nosotros creemos que es justo, porque tal vez humanamente, si lo pensamos racionalmente, es justo que esa persona sufra un castigo por eso que nos hicieron. Pero el Señor nos dice que perdonemos. Y ahí es donde entra ese choque con nuestro yo, y no queremos acercarnos demasiado al Señor porque nos va a demandar cosas que nosotros no queremos que el Señor trate, o que no queremos que el Señor nos haga soltar, y ahí viene esa complicación. Entonces no podemos avanzar mucho más en la comunión con nuestro Señor, porque el Señor nos está pidiendo algo y nosotros le escapamos, y ahí nos estamos perdiendo de esas riquezas que el Señor tiene para nosotros. Pero en el resultado de la comunión hay un gozo sin que sea forzado. Tenemos paz porque Cristo nos está suministrando de su paz. Tenemos descanso porque experimentamos ese pastoreo del Señor, y esa vida viene de Cristo, no de las circunstancias. Y parece una locura, pero hay veces que las circunstancias no van a cambiar, el problema va a seguir estando igual que antes, pero como la vida de Cristo se va a estar moviendo en nuestro interior, a pesar de ese problema, nosotros vamos a poder tener el gozo de Cristo, vamos a poder vivir la vida, la justicia, la santidad, el amor, la paciencia de nuestro Señor, porque esa vida se va a mover, se va a expresar, a pesar de que el problema continúa ahí. ¿Y qué vamos a hacer si el problema continúa? Vamos a escapar, vamos a decir, Dios no escucha mi oración, entonces Dios no existe, o Dios no me quiere, o Dios no hace nada de lo que le pido. ¿Vamos a renegar? Yo no quiero renegar con Dios, o renegarle a Dios.
Yo quiero someterme a su voluntad y el proceso que el Señor me haga pasar, que sea para formar a Cristo en mi interior, para que el carácter de Cristo se esté expresando en mí. Es por eso que cuando vienen las pruebas, las circunstancias, los procesos, el proceso es para que Cristo sea formado en nosotros. Hay muchos que dicen, es el potencial, no, ¿cómo es que dicen? Dios ve tu potencial. No. La palabra dice que Dios llamó lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no es, para mostrar su poder, para que Cristo sea formado en nosotros y nosotros mostremos a Cristo. Entonces, a mí no me interesa el potencial que yo puedo tener de manera natural, yo lo tengo todo por basura. Eso, yo quiero que Cristo sea formado en mi interior. Yo quiero que Cristo sea mostrado con cada palabra de mi boca, en cada acción de mi vida, con cada pensamiento, que Cristo sea glorificado. Y hay otra frase que también se usa en ciertos ambientes que dice, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Esas frases a veces parecen muy buenas, pero son totalmente humanas, naturales, y que no tienen nada que ver con la Escritura y con lo que el Señor está haciendo y lo que quiere hacer con nosotros. Si sufrimos ciertos procesos o ciertas circunstancias, es porque Dios quiere hacer algo en nosotros y es Él el que lo va a hacer, y es formar a Cristo en nuestro interior. A veces también sufrimos porque son las consecuencias de nuestras acciones al hacer las cosas mal. No podemos culpar a Dios de esas cosas, tenemos que afrontarlas, y si bien Dios nos perdona, muchas veces queda la consecuencia acá en la tierra de nuestros actos. No podemos desligarnos de eso, aunque Dios nos perdone, pero que en cada proceso, en cada circunstancia, en cada situación, Cristo pueda ser formado un poco más en nosotros, para que crezcamos en la expresión de vida, para que seamos luz en medio de este mundo. Porque no solamente vamos a predicar a Cristo de una manera oral, no vamos solamente a predicar a Cristo en un púlpito o dando un tratado o algo así, sino que nuestra propia vida tiene que ser una predicación de Cristo, un mostrar a Cristo en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, con los amigos, en la calle donde estemos, comprando lo que sea, que continuamente seamos luz en medio de esta tierra y podamos mostrar a Cristo en toda situación. Después hay otro problema que también vive mucho los hijos de Dios, y hay una parábola que habla del hijo pródigo. Muchos ya la deben conocer, pero hay algo que por ahí se pasa por alto, ¿no? Con esta parábola. Bueno, el hijo pródigo se fue de la casa, malgastó su herencia, no tenía para comer, se acuerda que en la casa del padre hay abundancia, entonces vuelve a la casa del padre y le dice, padre, hazme como uno de tus jornaleros. El padre se pone contento de que el hijo viene, lo besa, lo abraza, le pone un anillo, lo viste con vestiduras nuevas, mata un becerro gordo y hace una fiesta, porque el hijo que estaba perdido fue encontrado. Pero después, ¿qué pasa? Dice que el hijo mayor, el que no se había ido de la casa, estaba trabajando en el campo. Y cuando llega, escucha que hay fiesta en la casa y dice, ¿qué pasa que hay fiesta? ¿Por qué hay fiesta? Y uno de los jornaleros le dice, lo que pasa es que tu hermano, el que estaba perdido, hoy volvió, entonces tu padre lo hizo una fiesta. Y el padre viene y lo invita a este hijo mayor. Y le dice, hijo, pasá, disfrutá la fiesta, tu hermano que estaba muerto hoy está vivo. Entrá a la casa, disfrutá. Y este hijo no quería entrar. No quería compartir, no quería tener esa comunión con el hijo perdido y con el padre. Y dice, yo nunca te he fallado, siempre estoy trabajando acá en la casa, y a mí
no me das ni un cabrito para que disfrute con mis amigos. Y a este hijo tuyo que malgastó todos tus bienes, venís y haces una fiesta. Y el padre, ¿qué le responde? Todas mis cosas son tuyas. Y pongámonos a meditar un poquito en esto. ¿Cuántos cristianos hay que están en Cristo? Que el Señor ha hecho todas las cosas por nosotros, pero no las disfrutan. No pueden disfrutar de esas riquezas que el Padre tiene. Se encuentran pobres, se encuentran desanimados y como que la vida ha perdido el sabor, siendo que, como dice el Padre, todas mis cosas son tuyas. Y nosotros somos ricos en Cristo. Y me gustaría compartir con ustedes, tomando como base el libro de Efesios, y voy a tomar únicamente como base este libro, pero si leemos la escritura vamos a encontrar que hay muchas riquezas más que el Señor preparó con nosotros. Yo quiero leer Efesios capítulo 2 y el 3. No lo voy a leer todo, pero les voy a compartir las riquezas, los tesoros que he encontrado de Cristo únicamente en estos dos pasajes, porque si me pongo a leer toda la escritura voy a hacer un video de 10 horas y no voy a terminar, porque son demasiadas riquezas las cuales Cristo preparó para nosotros. Por eso también los invito a que lean las escrituras y le pidan al Señor: Señor, abrí mis ojos para que pueda ver esas riquezas que hay para mí, para que yo pueda experimentarlas, vivirlas. Y ahora voy a enumerar un par y van a ver que son cosas muy grandes las que Dios preparó. No son cosas pequeñas, no son cosas así nomás, son cosas eternas, valiosas, preciosas, que al Señor le costó hasta la última gota de su sangre poder conseguir, poder preparar, poder darnos estas riquezas. Él quería compartir todo lo que Él tiene con nosotros, y esto es algo muy grande. En Efesios capítulo 2 versículos 4 y 6 vemos que estábamos muertos en delitos y pecados, como mencioné antes, y solo en ese pasaje ya encontramos varias riquezas. Primero, nos amó, nos dio vida, nos salvó y nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Esto es una realidad que nosotros vivimos hoy. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. No es que esto va a ser mañana, que esto es una metáfora, es una realidad espiritual. De ser enemigos pasamos a tener estas riquezas. Que Dios nos amó, nos dio vida, nos salvó, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. En el versículo 8 encontramos como riqueza la fe. Esta fe con la cual estamos firmes en el Señor y podemos estar en una constante comunión con Él. La fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios para que nosotros podamos afirmarnos, creer en Él y tomar estas riquezas, porque estas riquezas también se toman por medio de la fe. Hay que creer lo que el Señor ya dijo, lo que el Señor hizo, eso lo tenemos que creer con todo nuestro corazón para que podamos vivirlo. Versículo 10. Encontramos que somos hechura suya. Qué grande que es esto, hechura suya. Creados en Cristo para hacer buenas obras. Esta es una gran riqueza donde la vida de Cristo se expresa en nosotros y acá en la tierra podemos vivir su voluntad. Hechura suya. Esto, yo les digo, son cosas muy grandes que el Señor preparó, no son cosas así nomás. Versículo 13 dice: por la sangre de Cristo fuimos acercados. Y tan cerca estamos que estamos en Cristo, unidos con Él, en una unidad espiritual plena. Tal así que somos un espíritu con el Señor. Fuimos acercados, estábamos lejos, estábamos sin esperanza, sin Dios, pero por la sangre de Cristo fuimos acercados. Versículos 14, 15 y 16 hablan de una reconciliación con Dios. Somos hechos pueblo de Dios. Se puso fin a la enemistad y a la ley, y de judíos como gentiles se hizo un hombre, donde Cristo es nuestra cabeza, de la cual recibimos toda nutrición y donde estamos plenos.
Son cosas muy grandes. Versículo 18. Tenemos entrada al Padre por el Espíritu. Ahora nosotros mismos, por medio de Cristo, podemos entrar al Padre y presentarnos como vivos de entre los muertos. Podemos estar delante de nuestro Padre Celestial y hablar directamente con Él. Nosotros no necesitamos otro intermediario más que Cristo. Cristo es el que media por nosotros delante del Padre, y por su sangre, por ese perdón de nuestros pecados, es que nosotros nos podemos presentar delante de Él como vivos de entre los muertos. Versículo 19 dice: somos familia de Dios, hermanos uno de otros. Tenemos de entrada a la casa de Dios y Cristo es nuestro hermano mayor. Familia de Dios. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre y Él es un buen Padre, no como muchos padres terrenales que han abandonado a sus hijos, que no les han prestado atención. Él es un buen Padre y la palabra dice que Él nos da todas las cosas, y también esa disciplina del Señor que muchas veces queremos escapar es porque Él nos ama y porque Él es nuestro Padre, y necesitamos esa corrección de Dios, esa disciplina del Señor, y tenemos que valorarla, tenemos que amar esa disciplina del Señor, tenemos que buscar que el Señor nos discipline, porque eso va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Versículos 20, 21 y 22. Estamos siendo edificados, donde Cristo es la piedra angular, es decir, la piedra que se pone primero, la que le da dirección a todo el edificio, y vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, porque en Cristo somos edificados para que Dios more en nosotros. Esto ya está hablando del cuerpo de Cristo, donde todos juntos en unidad, su iglesia, estamos siendo edificados para morada de Dios en nosotros. Esto es una tarea muy grande que el Señor está haciendo, y es una gran bendición que el Señor continúa preparando al día de hoy, pero que ya es una realidad. En Efesios 3, 6 dice: somos coherederos, miembros del cuerpo, y participamos de las promesas por estar en Cristo. De no tener nada, ahora heredamos junto con Cristo todas las cosas. Eso es lo que la Escritura nos está marcando. Versículo 12. Tenemos libertad y acceso a Dios por medio de la fe. Versículo 16. Ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. En este nuevo hombre, del cual nosotros hemos nacido por el Espíritu, ahora que somos hechos una nueva criatura, al haber creído en Cristo, somos fortalecidos con poder por su Espíritu. Por eso aquellos que están débiles, aquellos que no tienen fuerzas, aquellos que no pueden vencer, que Cristo, que está en nuestro interior por su Espíritu, nos fortalezca para que nosotros podamos vivir la vida de Dios acá en la tierra. Versículos 17, 18 y 19 del capítulo 3 estamos. Dice: Cristo habita en nuestros corazones, somos arraigados en amor, conocimiento de la realidad espiritual y del amor de Cristo para ser llenos hasta la plenitud. ¡Qué gran riqueza! Esto es que Cristo habite en nuestros corazones, que nosotros estemos en Cristo, que estemos sentados en los lugares celestiales. Estas son cosas extremadamente grandes que el Señor preparó para que nosotros vivamos. Después dice, bueno, vamos a repasar en grandes rasgos. En Cristo tenemos justificación, adopción, herencia y exaltación. Justificación: por la sangre de Cristo fuimos perdonados y declarados justos. Adopción: fuimos hechos hijos de Dios, nacidos de Él. Herencia: recibimos en Cristo todas las promesas, las riquezas y todas las cosas en Él. Y exaltación: Cristo fue exaltado en el trono, y nosotros al estar en Él compartimos su posición, no porque seamos exaltados en nosotros mismos, sino porque estamos unidos al exaltado. Por eso la palabra dice: a los que llamó, a esto también los predestinó, los justificó, los limpió y los glorificó, porque nos puso en Cristo. Cristo
es el glorificado. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, dejemos de mirar nuestras circunstancias, dejemos de mirar lo que se mueve acá en el mundo y comencemos a poner nuestra mirada en Cristo, del cual vamos a recibir toda la plenitud de absolutamente todas las cosas para que podamos vivir una vida que al Señor le agrada. Y no solamente pidamos las cosas terrenales, sino que primero busquemos las espirituales, las que Cristo tiene. Que tomemos de lo que Él tiene, que vivamos a Cristo acá en la tierra, y lo natural, lo tengamos o no lo tengamos, si el Señor lo provee, gracias Señor, y si no lo provee, gracias Señor también, porque como dijo el apóstol, sé estar contento en la plenitud como en la escasez. Y qué difícil es estar gozoso, qué es difícil agradecer a Dios cuando hay escasez. Es muy fácil agradecer a Dios cuando no hay ningún problema, cuando no hay escasez, cuando tenemos todo. Pero que el Señor pueda producir ese gozo tanto en una situación como en la otra. Y si Dios los bendice con bendiciones naturales, gloria a Dios, y ojalá Dios los tenga a todos plenos en ese sentido, pero mi anhelo, su anhelo, nuestro anhelo tiene que ser el que vivamos en la plenitud de Cristo con toda la riqueza que el Señor tiene. Bueno, hermanos, espero que este video les sea de gran bendición, que puedan meditar en lo que hemos compartido, para que usted también pueda pedirle al Señor vivir esa vida abundante que Él tiene, esa riqueza que el Señor ya preparó para que nosotros disfrutemos acá en la tierra, que lo pueda pedir en oración, que lo pueda tomar por medio de la fe, que pueda creer lo que Dios está hablando. Yo los bendigo, los animo a seguir buscando del Señor. Los animo a seguir leyendo su palabra, a seguir preguntándole a Él, para que nuestro conocimiento de Cristo no sea solo un conocimiento racional, sino una experiencia viva. Que podamos conocer, sí, la teología, los distintos estudios de la palabra, las distintas formas de estudiar la Biblia, pero que también podamos conocer a Dios desde la experiencia, y no solamente quede en un conocimiento mental natural, sino sea una realidad viva por el Espíritu en cada uno de nosotros. Dios los bendiga mucho, nos vemos en un próximo video, y que el Señor los acompañe todos los días. Chao.